Muy buenas, mío Drag, y bienvenido a Publishers Week en español. ¿Qué tal, José? Muy buenas, encantado de estar por aquí. Bueno, mío Drag, los suscriptores de nuestro canal de YouTube no saben que la primera pregunta siempre suele ser la misma, ¿no? En esta serie de entrevistas, que es si yo fuera a una librería y cogiera los 7 secretos a voces de la salud y tú estuvieras por allí, ¿tú de qué me dirías que va tu libro? Bueno, pues te contaría que en este libro he intentado aglutinar todos los que considero son los pilares importantes para vivir de manera saludable a medio y largo plazo, y los he denominado secretos a voces porque muchos de ellos, pues de alguna u otra manera, sabemos que están ahí, pero quizás hemos hecho caso omiso a los mismos o no les hemos dado el valor que realmente tienen para nuestro día a día y para nuestra salud. Y en ese sentido, pues he intentado siempre desde una base científica pero cercana para el lector, hacer entender cómo, oye, que vivir saludable es mucho más que simplemente alimentarnos correctamente o hacer un poco de deporte y no ser sedentarios. Es decir, en el descanso y la calidad del sueño y otros temas menos conocidos quizás como los disruptores endocrinos, el sistema inmunitario, la microbiota, hay algunas claves muy importantes de nuestra salud. Y supongo que viste una serie de carencias en la comunicación, en los libros, en las noticias, ¿no? En los reportajes o en las redes, incluso cuando se nos habla de nutrición, ¿no? Para decidir a escribir este libro. Sí, relativamente. Como suelo decir, creo que hoy en día tenemos la suerte de tener un acceso cercano a mucha información y además información de calidad, pero también hay mucha morralla, me vas a permitir que lo denomine así. Entonces, quizás uno de los pasos importantes es saber identificar cuáles son las buenas fuentes de las que recibimos mensajes de salud, en este caso vinculados a la nutrición o nutrición y salud. Y sí que es cierto que dentro de, digamos, de todo ese abanico de profesionales no existen demasiados que tengan esa visión global y que hagan esa, digamos, divulgación de la salud desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista general, ¿no? Entonces, en ese sentido nos podemos perder un poquito porque tenderemos a quedarnos con lo que decía al principio, ¿no? Con esa idea, digamos, básica de comer bien es simplemente o únicamente lo más importante, o comer y salir a correr un rato, ¿no? Y que la salud es mucho más que eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto en el que nos movemos, creo que es interesante que hayan libros como el mío en el cual, oye, se abre la mente a pensar en aspectos que van mucho más allá de los simples alimentos o la actividad física. Quizás por eso en tu libro hemos visto cosas como la diabetes, la hipertensión, incluso el cáncer, ¿no? Que no son habituales, ¿no? Porque normalmente en los libros de este tipo de temas lo que vemos es más casi el aspecto físico, ¿no? Como mucho el colesterol. Sin embargo, tú veo que tocas, que vas como más allá, ¿no? Sí, bueno, más que hoy en día desgraciadamente son sobre todo hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, cáncer, son enfermedades demasiado prevalentes, y lo que he querido hacer ver también es que el lector entienda que estamos involucionando como seres en ese sentido, es decir, a nivel de salud, a pesar de que hoy pensamos que tenemos digamos, el mejor sistema de salud posible, que como sistema quizás sí que lo sea, pero simplemente nos están alargando la vida, pero no nos están alargando la vida en salud, porque, ojo, que eso tampoco es, digamos, obligación del sistema sanitario. Nosotros tenemos que ser los garantes de nuestra propia salud, pero a lo que voy es, debemos entender, o todas las personas que quieran leer mi libro van a entender cómo, desgraciadamente, cada vez se tienen ese tipo de patologías a edades más tempranas, lo cual es un indicativo muy importante del empeoramiento de la calidad de vida en general de la población, pero sobre todo ya desde bien jóvenes. Es decir, hoy estamos asistiendo a niños con diabetes tipo 2, que antes era algo impensable, porque la diabetes tipo 2 es una patología que se vincula más con el estilo de vida. No es el caso de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad de tipo autoinmunitario, que hay un desencadenante y, digamos, es casi incontrolable, ¿no? La diabetes tipo 2 es una diabetes degenerativa en cierto sentido, ¿no? Entonces, verla hoy en día, en 2024, ya en niños pequeños o en niños jóvenes, es como te decía, un indicativo de que las cosas no se están haciendo correctamente. Y también hay otro término que tú mencionas y que no es habitual, que es la malnutrición crónica. ¿Nos puedes decir por qué tocas este tema y un poco de qué se trata? Sí, a ver, al final
en este contexto en el cual vivimos en abundancia, es decir, y me levanto del sofá, camino 2 pasos y tengo la nevera o tengo la despensa y puedo comer casi lo que quiera, deberíamos estar bien nutridos, pero comer no es lo mismo que nutrirse, es decir, yo puedo ingerir ciertos tipos de productos que no alimentos que a nivel nutricional, es decir, si nos vamos a las bases de lo que es la alimentación en nutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono, grasas de calidad, yo puedo estar comiendo sin poner especial interés en esa parte, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en nuestro contexto actual, en el que la mayoría de las personas hacemos nuestra compra en un supermercado y no en el mercado, no tenemos acceso a frutas, verduras y hortalizas de proximidad, de cercanía, recién recogidas y tal, vamos a tener un papel muy relevante en el hecho de que lo que entra en nuestra casa realmente sirva para nutrirnos, sean alimentos de calidad y no sean productos que simplemente nos van a llenar, pero no nos van a ayudar a estar saludables, todo lo contrario. Y una de las cuestiones que también me ha llamado mucho la atención, sobre todo en comparación con otros libros parecidos, es la importancia del músculo. ¿Por qué pones tanta atención a esto que no es habitual en los nutricionistas o en los especialistas del tema? Pues porque el músculo va mucho más allá que la simple estética. El músculo es salud y no es porque lo diga yo, por suerte la ciencia así lo ha determinado en las últimas 2 décadas quizás, o incluso podría decir que en la última década. De hecho, lo hablaba con mi hermana es doctora en actividad física y deporte, y ella ha sido investigadora en actividad física y me decía, oye, Miodrag, es que claro, uno de los grandes cambios en el paradigma ha sido que cuando yo empecé en todo este mundillo de la salud, la actividad física, se ponía mucho énfasis investigador en la parte cardiovascular y poco en la parte muscular. Sin embargo, con el paso del tiempo, por suerte, se han ido detectando, digamos, facetas secundarias del músculo, como puedan ser las mioquinas, unas sustancias súper importantes a nivel inmunitario, reparador y demás, o el papel metabólico que tiene la masa muscular y un largo etcétera, que no voy a desgranar aquí, todo el que lo quiera tiene los 7 secretos a voces de la salud para averiguarlo, pero en resumen es eso, el músculo es muy, muy, muy necesario para estar saludables y sobre todo, y voy un pasito más allá, en el caso de las mujeres cobra incluso más importancia porque en los periodos en los que se pierde la menstruación definitivamente, es decir, cuando entramos en esas etapas de perimenopausia y menopausia, esa falta de hormonas femeninas genera una carencia importante de tanto de masa o una tendencia a perder masa muscular, pero también sobre todo a degenerar de manera ósea, de manera articular. Entonces, cuanta mejor masa muscular se tiene previo a ese momento, mejor se tolerará todo, digamos, todo el efecto secundario, todos los efectos secundarios de esa pérdida de hormona femenina, ¿no? Entonces, tanto para hombres como para mujeres es súper relevante a lo largo de toda la vida, pero especialmente también para las mujeres a edades avanzadas. Y otra de las diferencias que he visto como ignorante en el tema, ¿no? Pero quizás por eso lo he notado, es que las recetas o los consejos que tú das son accesibles. Es decir, normalmente cuando leías un libro para mejorar tu nutrición, ¿no? Veías una serie de platos que nos es casi imposible no solo conseguir, sino también cocinar con los ritmos de hoy en día. ¿Has sido consciente que tú lo adaptes un poco a los tiempos que tenemos y a los tiempos que vivimos o simplemente...? 100%. Y no solo, o sea, mi divulgación parte de esa idea. Es decir, yo soy licenciado en Sociología desde el año 2006 y claro, eso me ha dado pie antes de meterme a investigar o a involucrarme de lleno en el mundo de la salud y la nutrición, a entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Y ese contexto está claro que es uno en el cual, primero, la salud y la nutrición no tienen un papel predominante en la mayoría de los ciudadanos. Pensamos que vamos a vivir muchos años y que simplemente comiendo cumplimos, aunque no sea así, y no tenemos tiempo. Con lo cual, o sea, si además de no priorizar, tenemos poco tiempo para lo que normalmente son, digamos, momentos para nosotros mismos como seres humanos, pues claro, hay que hacer las cosas muy, muy sencillitas no solo para el lector, sino en general para el ciudadano y para toda aquella persona que visiona cualquiera de mis contenidos, ¿no? Entonces,
entendiendo ese contexto personal, individual o familiar de la gente, pues he intentado que mis consejos de salud sean siempre acordes a, pues a esa idea, ¿no?, de falta de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué haces hincapié también en el sueño, que es algo también poco habitual bueno, en los comunicadores sobre el tema y en los autores sobre el tema? Pues porque con el sueño pasa un poco como con la masa muscular. Es decir, creo que se ha infravalorado la importancia del descanso y de la calidad del sueño, junto al hecho de que, desgraciadamente, aunque para algunos es un reto maravilloso, el cerebro y todo lo que tiene, todo lo que, tiene que ver con el sueño sigue siendo uno de esos grandes paradigmas investigadores, es decir, uno de esos puntos en los que hay más incógnitas que certezas, ¿no?, en todo lo que es funcionamiento cerebral y demás. Entonces, hoy en día al menos tenemos 4, 5, 6 parámetros claros sobre los que asentar los mensajes de salud en base a la importancia de tener un sueño y un descanso que sean reparadores, de cumplir unos mínimos ciclos cada noche para que pasen ciertas cosas a nivel cerebral, y que eso básicamente lo que está haciendo es que tengamos menos boletos para tener problemas en el futuro de salud. Podemos hablar de enfermedades neurodegenerativas, demencia, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hoy en día la ciencia no tiene dudas de que el descanso y la calidad del sueño son importantísimos. Sin embargo, creo que a nivel social sigue habiendo una sensación de que dormir no es realmente, o sea, dormir 7, 8, 9 horas no es realmente tan necesario. Que durmiendo 4, durmiendo 5, mientras yo no me note cansado, no hay ningún problema. Y no es así. Y Miodrag, cambiando un poco o saliendo un poco del tema del libro, ¿cómo te sientes al tener la cuenta de Instagram sobre nutrición, alimentación, ¿no?, y salud que más ha crecido en España en el último año? Bueno, mejor dicho, en 2023. 2023, sí. A ver, no me lo imaginaba cuando empecé el proyecto, ni mucho menos. Es decir, comencé con muchísimas ganas y obviamente con la ilusión de, digamos, de aprender y de hacerme un hueco en este ecosistema, pero el retorno que he encontrado ha sido absolutamente maravilloso y infinitamente lejano a las expectativas que yo pudiera tener, ¿no? Y por suerte, pues poco a poco eso me está llevando precisamente a tener contacto con otras figuras importantes, ¿no?, con otros profesionales a los que yo admiro desde hace años, y sobre todo me quedo con esa parte, ¿no?, con la posibilidad de generar, por un lado, comunidad con cualquier seguidor mío, y de hecho cada mes que pasa o cada poco tiempo intento empezar algún proyecto nuevo donde los involucre. En este caso, hace escasos días comenzaba con mi newsletter personal, en la cual pues les voy a dar no solo los consejos clásicos, sino reflexiones e ideas de mi día a día que quizás por falta de tiempo, por ejemplo, o de capacidad, ¿no?, de generar un reel en 45 segundos no se pueden contar muchas cosas, ¿no?, en Instagram o en TikTok o en YouTube Short, ¿no? Entonces, en ese sentido me va a permitir estar de manera mucho más cercana con mis seguidores. Pero por otro lado, el empezar a generar relaciones que van mucho más allá de lo profesional, precisamente con otras figuras del mundo de la salud que para mí son absolutamente fantásticas, maravillosas, y de las que aprendo y seguiré aprendiendo muchísimo, ¿no?, en ese sentido. De hecho, por ejemplo, el otro día, ¿no?, Carlos Ríos me empieza a seguir. Oye, creo que es un punto clave. Carlos Ríos a día de hoy, creo que por número de seguidores, el número 1 en España, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas me hacen ver que voy por el buen camino y sobre todo me van a permitir pues seguir expandiendo estos mensajes de salud para intentar impactar positivamente en la gente, ¿no? Pues Miodrag, muchísimas gracias por atender a Publishers Week en español, y desde aquí animamos a todo el mundo a dos cosas. Uno, a seguir a todo el mundo a @microbiota desde cero, que la recomendamos incluso a título personal, ¿no?, más allá del éxito del libro y del éxito de tu cuenta. Y también a comprar a hacerse con los 7 secretos a voces de la salud, porque es un libro que merece mucho la pena, sobre todo no solo porque dice cosas que los demás no dicen, sino porque además lo hace de una manera entendible y accesible a los que no nos dedicamos a eso ni hemos estudiado eso, que yo creo que es el principal objetivo, ¿no? No tener que ser un profesional de la salud para estar sano. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, gracias a ti. Por suerte, los inputs que estoy recibiendo en ese sentido, lo que acabas de nombrar de, oye, Miodrag, pues mira, lo he entendido fácil, sencillo de leer, creo que era probablemente el punto más relevante que quería conseguir, ¿no? Porque puedo intentar ofrecer mucha información de calidad, pero si no es accesible, si no es entendible, no sirve de nada. Así que me alegra mucho de que tú pienses de esa manera, que sabes que tenemos una gran relación, pero que en líneas generales todos los lectores de este primer mes más o menos que llevamos con el libro en marcha me hayan hecho llegar ese tipo de comentarios, ¿no? Que a mí me resultan muy gratificantes. Así que nada, un placer haber estado por aquí. Pues muchísimas gracias, Miodrag.